Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Para mí es de verdad que un honor estar aquí en un evento como estos. Mi abuelo decía que había que empezar desde abajo, entonces cada vez nos iban pasando a un área diferente. Me tocó trabajar primero deshiervando el empedrado, me tocó después preparando los surcos, después sembrando las plantas en los invernaderos, después me tocó ya la cosecha. Entonces esa parte, en mi experiencia, fue muy enriquecedora porque vas aprendiendo un poquito de todas las cosas que hay dentro de una empresa, ¿no? Desde temas de dónde viene la fruta, cómo funciona el negocio de la familia, por qué pasan así las cosas, hasta cosas un poquito más complicadas que no entiendes a esa edad, como el tema de mantenimiento, aprender a soldar. En algún verano me tocó trabajar en transportes, en el área de transportes, me tocó aprender a manejar trailers y aprender a lavarlos, y entonces aprender un poquito de mecánica. Entonces creo que eso hizo en gran medida que nuestra visión fuera un poquito más completa de la empresa, ¿no? A veces no pasa esto en otras empresas o en otras familias, y siento que eso, la verdad que fuimos privilegiados, el hecho de que nuestro abuelo haya empujado y nuestros padres a que hiciéramos esa parte de nosotros, ¿no? Después ya me gradué, y cuando me gradué entré de lleno a una compañía que en ese momento tenía ciertas complicaciones, tenía conflictos con los trabajadores, conflictos con la operación, la logística y el área de transportes, ¿no? La empresa de transportes. Para mí fue la mejor experiencia, tenía 18 años, acababa de salir de prepa y me tocó ya manejar una empresa de lleno durante 6, 8 meses, y ahí me tocó ya aprender, pues en verdad, cómo funciona la administración, qué es un balance, qué es un estado de resultados, cosas que en ese momento parecían cero entendibles. Me tocó entenderlas para poder tratar de echar a andar el negocio, ¿no? Después de eso tuve un pasado oscuro y tenía yo dos grandes sueños. Un grande sueño para mí era aprender a pilotear, a correr coches, entonces tengo un pasado oscuro dentro del automovilismo. 7 años de mi vida me dediqué a correr coches. Al mismo tiempo yo empecé mi emprendimiento en aquel entonces, y el emprendimiento en ese entonces era por querer empezar algo, ¿no? Por querer ser una empresa. No fue tanto pues, tenía una gran idea, ¿no? En realidad mi tío tenía vacas, hicimos una quesería porque pues, él tenía las vacas y hacemos queso, pues, sonaba lógico, ¿no? Y así empezó. Sin embargo, yo en ese momento estaba mucho más enfocado a correr. Entonces, si alguno de sus hijos un día les dice que quiere correr o les dice que quiere grabar un disco, no se espanten, no se van a descarrilar y ya lo perdieron, no. En mi caso me apoyaron, corrí 7 años, después me contrató una empresa en Estados Unidos, me fui a correr a Estados Unidos, pero en ese momento yo decidí, para mí ya era una etapa donde ya no quería seguir viviendo de las carreras y quería regresar a ser el gran emprendedor que yo siempre había soñado, ¿no? Entonces, bueno, ahí regreso a Aguascalientes y empiezo mi empresa, y mi empresa es una empresa lateral. Si bien les voy a contar los beneficios de tener una empresa lateral para mí, yo empecé una empresa satélite, digamos, o lateral, o spin-off, como le quieran llamar. Esta empresa proveía productos a la compañía, pero también podía proveer a otras compañías, ¿no? Y entonces es un poquito más fácil el arranque de la compañía y un poquito más fácil que cuando ya son muchos sobrinos, pues no quieres tener a todos ahí arriba, o a veces sí, o a veces no, pero no pueden todos estar al mando de la compañía o tratando de tener la dirección de la compañía. Entonces, hubimos algunos que nos salimos a empresas laterales y empezamos esta empresa. La empresa se llama Holistic, desarrollamos el modelo de negocio, desarrollamos nuestra planta, la construimos, todo esto lo hicimos, la condición era que hubiera alguien que dijera que sí al proyecto, es decir, un banco o alguien que le avalara el proyecto, y entonces una vez que eso pasara, la empresa me podía apoyar con un préstamo, ¿no? Para mí, ¿cuáles son las ventajas de una empresa lateral? Es que no encerramos el emprendimiento o la mente creativa de la nueva generación, dejamos que salga al aire, que crezcan, que maduren, que experimenten sus ideas, y entonces le das la oportunidad de que esos sobrinos o hijos, depende de la generación que sea, pueda hacer una empresa lateral y pueda aprender, y sea como una maestría para ellos, para generar estos aprendizajes y puedan después o no aplicarlos en la compañía, ¿no? Entonces, para mí, como yo lo veo, es una historia de éxito. Una persona vivía en México, estudió química, ese era mi abuelo, estudió química porque su papá quería que estudiara química, como era antes, terminó, le dio el título, se fue a Aguascalientes con sus hijos y dijo, yo quiero ser agricultor, y empezó a ser agricultor en Aguascalientes. Empezó él solo, sus hijos estaban bien chavos, fracasó, tuvo que vender las tierras, volvió a empezar, el banco le dijo que tenía que pagar lo que debía, volvió a fracasar, volvió a empezar, y la tercera es la vencida. Entonces,
Ahí empieza ya la parte donde funcionó el negocio. Entonces él empezó a sembrar chiles, empezó a secar esos chiles, a venderlos, siempre buscaba como agregar valor y hacer cosas diferentes a lo que hacía cualquier agricultor, ¿no? Empezaron a vender brócoli a Estados Unidos, le ponían hielo arriba del camión para que estuviera fresco y llegara a la frontera, pero entonces después dijeron, oye, si lo mandamos fresco allá ya lo congelan, ¿por qué no empezamos a ser los pioneros en México a congelar y darle más valor desde aquí, ¿no? Entonces lo vendemos más caro. Y entonces ahí empieza digamos, una transición, porque la primera generación, que era mi abuelo, decide invitar a sus hijos para que formen parte de esta empresa y entonces le ayuden a generar esta demanda de trabajo que estaba surgiendo, ¿no? En cuanto acababan la carrera sus hijos, los iba invitando, los iba jalando. Me acuerdo que mi papá me contó que él estaba estudiando en Guadalajara, entró a trabajar en una empresa de Guadalajara, le habían ya ofrecido una plaza mejor en Guadalajara, pero en ese momento su papá le dijo, necesitamos que te vengas al changarro o de plano dime para buscar a alguien más porque el negocio está creciendo. Entonces tuvo que regresarse a Aguascalientes, se lleva a mi mamá, se casan y ahí empieza otra historia. Pero entonces, desde que mi abuelo estaba chico y desde que mi padre y mis tíos estaban jóvenes, los metió al negocio. Entonces la transición de primera a segunda generación fue muy suave, fue una transición súper completa porque al final del día estaban todo el día ahí y mi abuelo decide un día, cerca de sus 50, 60 años, que enough is enough y que él quería disfrutar su vida, lo cual me parece una sabia decisión que hoy hace falta. Entonces él dice, yo ya me cansé, yo ya quiero disfrutar, yo ya hice mi parte, les vendo el negocio. Entonces de primera generación a segunda generación fue una transición desde mi punto de vista poco común, fue una venta. El papá decide venderles a sus hijos, ahí me pagan cuando puedan, el changarro es suyo, ustedes preocúpense, yo voy a disfrutar y les voy a seguir ayudando. Entonces él se dedicó a crecer la parte de exportación, se dedicó a disfrutar, a viajar y a vivir su vida, ¿no? En el 95 fallece mi abuelo junto con otro tío y desde luego fue un momento súper complicado para la familia y muy triste para la familia, pero no así para el negocio, porque el negocio ya era de los hijos. Esa transición fue, para mí, de primera a segunda no habría problema. Aunque la estadística dice que solamente el 30% la hace, del 100% de las compañías que llegan a la transición de segunda generación, solo el 30% la hacen. Si analizamos la estadística, dice que de 10 empresas que arrancan los emprendedores, como nosotros, solamente una llega a los 3 años, o sea, solamente el 10%. De ese 10% que llega a la segunda generación, solamente 3%, quiere decir 30%. O sea, 3% de las empresas que hoy están arrancando tienen garantizado su éxito a la segunda generación. Entonces, esa transición fue extraordinaria. ¿Qué pasa con la segunda generación cuando transmiten a la tercera? Bueno, si bien nos involucraron en el proceso y si bien estuvimos tratando de aprender del proceso y demás, la segunda generación sigue controlando la empresa hoy. La segunda generación tiene 60, 65 años y siguen siendo los que manejan la compañía. Sería un tema de empezar a platicarlo. Y ya lo están haciendo y seguramente será una transición extraordinaria, le pido a Dios que así sea y que funcione perfecto. Pero es complicado, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes que son primera generación o segunda generación dicen, pues en algún punto va a pasar. Seguramente algunos de ustedes son tercera generación y dicen, pues yo veo a mi papá igual. O sea, yo veo a mi papá de 65 años trabajando día y noche y yo queriendo entrar al negocio y ya pusieron la regla de que no puedes entrar y luego ya pusieron la regla de que tienes que tener 3 maestrías. ¿Perdón? ¿Tú acabando tu carrera entraste? Pues sí, pero ahora se necesitan 3 maestrías y un doctorado. ¡La madre! Perdón, sé que al rato van a dar conferencias de que eso es lo que tienen que hacer, pero en mi perspectiva no funciona así. Entonces, de la segunda a la tercera generación fue muy complicado. La estadística dice que de la segunda a la tercera generación solo la mitad sobreviven. Estamos hablando de que el 1.5% de las empresas que arrancaron sobreviven después de la tercera generación. Claro, el 80% de las empresas en México, o por ahí va el dato, 70, 80, son familiares y entonces pues, siguen saliendo nuevas empresas y nuevas generaciones y qué bueno, pero es muy complicado las transiciones y es muy complicado lidiar con la familia, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea imposible, no estoy diciendo que lo hicimos fatal, simplemente creo que para mí la solución fue generar una empresa lateral, o spin-off, o como le quieran llamar, satelital, que descarga un poquito de presión y te deja a ti empezar a crear, porque yo me pregunto, si mi idea de hacer productos veganos, porque nuestra marca es de productos veganos, si hubiera llegado al consejo de administración, les hubiera dicho, oigan, ¿qué creen? Vamos a lanzar una división de productos veganos. Me hubieran dicho, ¿qué? ¿Estás loco si estamos por lanzar mole? ¿No? Entonces,
pues seguramente es muy complicado aceptar esas ideas creativas. Y bueno, entonces, ¿qué pasó en la segunda, tercera generación? Bueno, nacen algunas empresas laterales, esas empresas laterales empiezan a ser proveedores de la compañía y llega un momento donde yo decido, porque ya estamos listos, lanzar nuestra marca al mercado. Eso fue en 2016. Entonces desarrollamos una plataforma, una marca, productos, los analizamos, según nosotros tenemos el mejor producto del mundo, es un producto ganador, y llego con mis tíos y les digo, voy a salir al mercado y voy a empezar a vender mis productos en autoservicios. Y se les cayó el pelo. Ya casi no tenían, pero se les cayó el pelo. Porque entonces me dijeron, ¿cómo? ¿Vas a ser mi competencia? ¿No? Pero pues yo voy a hacer productos veganos, yo voy a hacer productos, voy por otro lado. Entonces, son cosas que pasan entre la segunda y la tercera generación más frecuentemente que en la primera y la segunda, porque la primera y la segunda, pues es tu papá. Y si mi hermana y yo nos estamos peleando y mi papá llega y dice es azul, pues es azul. Así era antes, mucho más, hoy sigue siendo un poquito. Si ya es tu tío el que te dice es azul, pero tu papá te dice que es rojo, pues es rojo, porque mi papá dijo que era rojo, ¿no? Entonces es mucho más complicado la tercera generación. Empiezan temas de conflictos de intereses, empiezan temas de conflictos entre primos, y es que a la empresa de mi primo le está yendo mejor. ¿Por qué? Y es que a mi primo lo apoyas más. Y quizá no es cierto. Hay tres verdades, la mía, la tuya y la de veras. En mi punto de vista, y como yo estoy enamorado por mis emociones, yo estoy sintiendo que mi primo lo estás apoyando más. Entonces yo le voy con mi papá y le digo, oye, están apoyando más a mi primo, y me meto a mi papá en un conflicto y lo mando a pelear a la guerra, y quizá no tenía sentido. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pueden hacer ustedes? Me parece que es la mejor solución, me parece que descubrieron el hilo negro. Y es esta empresa, que, perdonen mi francés, a veces batallo con el español, ya se imaginarán con el francés, pero es una empresa que se llama Moulies, que es la familia más rica de Francia, decidió hace 50 años hacer un pacto de familia, tipo los mosqueteros, uno para todos, todos para uno, y decidieron hacer este pacto donde durante todo el trayecto de las empresas se iban a respetar ese pacto. El pacto consta de que cuando muere el papá, ya había empresas satelitales, ya habría empresas laterales. Insisto, para mí las empresas laterales son lo mejor porque te dan oportunidad de atacar nuevos mercados, te dan oportunidad de probar nuevas cosas, de capitalizar los recursos. La empresa de la familia ya tiene la fuerza de ventas, la empresa de la familia ya tiene el capital humano, hablábamos de eso, ya me pueden reclutar gente, ya me pueden prestar a su fuerza de ventas, ya tienen quien haga promotoría en los autoservicios, ya tienen todo. Lo podemos compartir, o no. Si yo decido que no es la mejor opción, ellos me pueden conseguir la fruta o la puedo conseguir yo, ¿cierto? Es una de las grandes ventajas. Y entonces estos franceses dicen, lo que vamos a hacer es que justo las empresas que ya hay son de todos. Ojo, no son del grupo, son de todos. Entonces, no quiere decir que un grupo es dueño de todas las empresas y entonces lo que dice el consejo de ese grupo rige lo que todas las empresas deben de hacer. Lo que quiere decir es que los dueños de las acciones son los miembros de las familias y hay que formar consejos en cada empresa. Y entonces le das la libertad a que los emprendedores y locos y millennials que venimos empujando con nuevas ideas que igual son un fracaso, o no, puede ser, puedan explorar esas nuevas aventuras guiados y ayudados cuando necesiten. Y entonces estos franceses probaron que la tasa de éxito de un emprendimiento dentro de su familia es del 70%, comparado con el 10%. Dijeron, lo que vamos a hacer con las empresas laterales es que hay tres condiciones. Una, que la empresa lateral consiga el 50% del capital por fuera. Es decir, no vamos a ir al baile solos. Que consiga la novia y luego ya lo acompañamos. Dos, la empresa es de todos. De todos. Tres, se tienen que juntar todos los primos una vez al mes para darle consejo a las empresas. Y claro, seguramente los primos podrán tener ideas, y entonces surgió una empresa que dijo, oye, pero yo no quiero dedicarme a los alimentos, yo quiero dedicarme a la construcción. No pasa nada, dedícate a la construcción. Es más, empieza construyendo las fábricas de nosotros para que agarres experiencia y luego vete a vender bodegas, pero todos somos dueños. Entonces salió un primo, y esta historia nos la contaron los franceses, que quería grabar un disco. Pues vamos, grábalo. Va a ser bien famoso, pero igual de rico que todos, ¿no? Y entonces, si estos cuates lograron duplicar su fortuna, porque por cierto en el 2014 su fortuna estaba valuada en 20 millones de euros,
y en el 2016 estuvo valuada en 40. Entonces, en 2 años duplicaron su fortuna y llevan 55 años con el pacto de caballeros, le llaman ellos, o de damas, no me malentiendan. Entonces, ¿por qué si ellos descubrieron el hilo negro, por qué es tan complicado? ¿Por qué no lo hemos replicado? ¿O lo han intentado replicar? ¿Ustedes creen que alguien lo ha replicado? El mismo CEO de la compañía dice, sí, ha habido gente que viene y nos pregunta, y los aconsejamos, y les decimos cómo hicimos el modelo y el pacto. Y hay gente que está interesada en hacerlo. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué es tan difícil? Si ahí está el secreto, si ahí está el hilo negro, estos cuates son los más ricos. En la lista de Forbes aparecen en el 18 a nivel mundial. ¿Por qué? Si estos cuates ya lo hicieron, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? Quizá porque no sabíamos, número 1, pero número 2, la gente que sí sabe por qué no lo puede hacer. Y dice, perdón mi inglés, pero dice, there must be a strong desire for equity in order for it to work. It is not always easy to share, even less to share everything. Tienen que estar dispuestos a que todo es de todos. Y si el primo que hizo construcciones y se puso a vender casas, le fue extraordinariamente bien, es de todos. Entonces está bien interesante el modelo de negocios, pero la falla está en que somos bien envidiosos. ¿Por qué fue fácil aplicarlo con los franceses? ¿Por qué los franceses lo pudieron lograr? ¿Alguien tiene una idea? ¿Perdón? ¿Ética? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Lealtad? ¿Alguien más? ¿El acento? ¿No? Fue porque la idea fue de los nietos, la idea fue de la segunda generación. Dice que probablemente por lo que funcionó es porque la idea vino desde abajo. Y los primos desde chicos decidieron que todo iba a ser para todos. Cuando los primos no están casados, cuando no llegó la vieja celosa, cuando no tienen hijos que mantener, ahí es cuando se puede. Alguna vez estuve en una plática que dio la familia Coppel y me pareció extraordinario y creo que ellos llevan mucho tiempo haciendo la transición y están asesorados por 800 empresas y lo han hecho extraordinariamente bien. Y entonces dijeron, oye, pero pues hacer un consejo donde ya son 60 primos, imagínate una mesa de 60 primos, pues no, ni para la fiesta nos ponemos de acuerdo, imagínate. Entonces lo que hicieron fue que en cada familia hicieron un consejo familiar. Entonces los temas que se van a votar en el consejo, los votan primero en su familia. Me parece extraordinario, porque si el hijo tiene 15 años ya lo estás metiendo a tomar decisiones del negocio. Pero sí me parece una luz extraordinaria al final del camino donde te dice, por ahí es. Porque somos 33 primos. ¿Ustedes creen que los 33 íbamos a poder entrar a trabajar a la compañía? Quizás sí, porque pues, ya es una compañía grande y podemos trabajar en cualquier lado. Pero ¿ustedes creen que los primos iban a dejar que el otro primo le diera órdenes y lo trae? Y empiezan esos temas, ¿tú por qué me das órdenes? Porque mi papá es más viejo, pues sí, pero mi papá es más listo. ¿No? Entonces empiezan esos temas y de verdad son temas que no se platican. Y especialmente en estos foros son temas que todo el mundo nos dice, no, sí se puede, y ahí están los abogados y no tengo de verdad, qué bueno que hacen eso. Pero nadie cuenta la parte complicada. Es bien complicado. Entran muchos sentimientos, entran muchas esposas, entran muchos hijos, entran muchas decisiones. Entonces, para mí la solución es, ¿qué pudimos haber hecho mejor o qué podemos hacer mejores desde chavos? Empujen a sus hijos a que emprendan, empújenlos a que dejen salir esa idea, esas ideas creativas y que prueben. Mientras, vamos preparando el terreno para que seamos compartidos, todos de todos. Yo me acuerdo, mi familia nos juntábamos todos los domingos 10 horas al día. 10 horas el domingo a jugar voleibol, a compartir sándwiches, a echar fútbol, a echar chistes. Insisto, mi recomendación, y cuando me dijeron tienes que hablar de empresas laterales, dije, bueno, sí, pero le voy a dar un twist, voy a platicar una historia que para mí no ha sido tan exitosa en sucesión, para que vean la importancia. O sea, es una válvula de escape padrísima, puedes dejar que todos los emprendedores arranquen su idea, puedes dejar que salga la creatividad, puedes aprender de otras empresas. Hoy, la empresa familiar del Grupo Moulliers de Francia ya no es la más grande. Hubo empresas satelitales que crecieron y fueron más grandes que la empresa familiar. ¿Pero qué creen? Es de todos. No pasa nada. Muy bien, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Espero que les haya gustado, espero que se puedan llevar alguna idea, alguna pincelada de creatividad que les pueda ayudar en el tema de sucesión.